testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho este domingo 4 de abril. Gracias a Dios porque podemos estar juntos para celebrar en este día la gloria de nuestro Señor, recordando que en un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó y por ello Él nos ha dado vida y vida eterna. Gracias a Dios, hermanos, por su poder, también por su gracia y por su misericordia para con nosotros. Vamos a orar y poner este momento en las manos de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos disfrutar, Señor, el poder adorar tu nombre, el poder bendecirte, el poder reconocer la grandeza de tu persona. Gracias por habernos dado salvación y vida eterna y gracias por permitirnos, Padre, estar juntos también disfrutando pues, de la unidad que tu Espíritu Santo nos ha otorgado. Toma en tus manos este tiempo, dirígenos, guíanos, Señor, que tu presencia se engrandezca en nosotros, Señor, y eso sea lo más importante. Y rogamos, Señor, porque recibas nuestro canto, nuestra adoración. Ofrecemos todo esto, Señor, con corazones agradecidos, siempre, Señor, por la gracia y la misericordia que en Cristo nos has mostrado. Recíbelo, pues, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, sean todos bienvenidos, hermanos de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento y todos ustedes también que tan amablemente nos siguen y nos acompañan cada domingo para celebrar un culto a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo número 19, para tener la lectura de los versos 1 al 20. Proverbios 19, versos del 1 al 20. Juntos leamos la palabra del Señor, hermanos. Proverbios 19, del 1 al 20. Dice la palabra de Dios: Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena,
y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él? Buscarán la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuánto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Hermanos, vamos a adorar al Señor a través de nuestro canto. Vamos a expresar pues al Señor cuánto le amamos, la experiencia que nosotros hemos tenido junto a Él, toda vez que Él nos llamó para salvación y nos dio vida eterna. Y hemos podido disfrutar pues de una relación muy personal con nuestro Señor Jesucristo. Y esa experiencia pues ha sido una experiencia grata, una experiencia llena de bendiciones para nuestra vida, por lo cual nosotros alabamos y bendecimos el nombre de Dios. Cantemos juntos al Señor. En su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas, alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa. Címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, de sus cielos, por sus proezas, alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez, cantad, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor.
Muy bien, hermanos, como cada domingo es el momento para que nuestros pequeños también escuchen palabra de Dios y les ayude a formar criterios sanos y criterios divinos y por lo tanto eternos. El mensaje infantil en Nuevo Nacimiento. Hola chicos, durante la semana memorizamos Hechos 4:32. Veamos juntos el video de Carlitos. Hechos 4:32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensaban. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Ahora acompáñenme a ver las fotografías que nos enviaron de su actividad. En la lección pasada aprendimos que los creyentes vendían sus casas y terrenos para ayudar a otros. José, a quien le decían Bernabé, era dueño de un terreno. Él decidió venderlo y dio todo el dinero que había ganado para repartirlo entre los hermanos que lo necesitaban. Seguramente muchos agradecieron a Bernabé por su generosidad. Por su parte, Ananías, quien también tenía un terreno, al ver que todos los creyentes vendían casas y terrenos para ayudar a los demás, pensó que debería hacer lo mismo. Pero al ver todo el dinero que le habían pagado, comenzó a dudar si debería compartirlo con los demás. Al llegar a su casa, lo platicó con Safira, su esposa. Ellos querían ser bien vistos por los demás, así como Bernabé, pero también querían quedarse con las ganancias que habían obtenido. Así que tuvieron una idea. Decidieron quedarse con una parte del dinero y decir que les habían pagado menos. Cuando Ananías llegó con Pedro, le dijo: «Aquí traigo todo el dinero que me pagaron por mi terreno». Pero Pedro, sabiendo lo que había hecho, le explicó que no era necesario dar si realmente no lo quería. Y lo reprendió diciendo: «¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Cuando Ananías escuchó esto, cayó al suelo y murió. Los jóvenes lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasaron 3 horas. Entonces Safira, sin saber lo que había pasado, llegó a hablar con Pedro y también mintió sobre el dinero. Y cayendo a los pies de él, murió. Apenas entraban los jóvenes de haberse llevado a Ananías, y al verla, también la levantaron y la llevaron a sepultar. Todos los que se enteraron de lo ocurrido tuvieron gran temor.
¿Qué ocurrió? ¿Qué hicieron mal Ananías y Zafira? Bueno, ellos mintieron. Solo querían ser vistos. No compartían realmente por amor, sino para que todos pensaran cosas buenas de ellos, aunque no fuera cierto. Cuando compartimos con los demás, debemos hacerlo de corazón, por amor a ellos y a Dios. Pero, ¿y si yo no tengo terrenos para vender ni casas? No te preocupes, compartir es dar de lo que ya tenemos. Tal vez sabes preparar deliciosos platillos. ¿O qué tal compartir tus juguetes? Puede ser un detalle pequeño, unas flores de tu jardín o algo rico. Lo importante es compartir con otros de corazón, no para ser vistos o recibir aplausos de los demás, sino para agradar a Dios. Recuerda realizar tu actividad de la semana y enviarnos una fotografía. También trata de memorizar 2 Corintios 9:11, que dice así: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Repite después de mí: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. 2 Corintios 9:11. Muy bien. No olvides repasar, memorizar, grabar y enviar tu video. ¡Queremos verte! Muy bien, hermanos, vamos a nuestras Biblias en Hechos capítulo 4, versos número 36, Hechos 4:36, y vamos a partir de esta lectura hasta llegar al capítulo 5, versículo número 10. Hechos 4 del 36 a el 5, 10. Y meditemos juntos la palabra del Señor en esta porción de la Escritura. Hechos 4, verso número 36 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la edad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, hermanos, estamos ante un pasaje verdaderamente sorprendente. Pero bueno, quisiera, antes de continuar, definir lo que
va a ser el tema pues de la meditación de esta mañana. Según el diccionario, hermanos, pretencioso es aquella persona que pretende ser más de lo que es. Pretencioso o pretenciosa es la persona que dice tener más cualidades o incluso más bienes de las que en realidad tiene. Y la pretensión suele ser perniciosa, puede ser dañina, perjudica nuestras vidas. Decía yo, estamos frente a un pasaje muy sorprendente porque muestra pues dos personas que fallecen en tan solo el lapso de unas horas. Y todo esto, hermanos, por la pretensión. La pretensión suele ser perniciosa cuando nosotros solo queremos imitar a los demás. Dicen los versos 36 y 37 que José era un hombre a quien los apóstoles habían puesto por sobrenombre, era un apodo, Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Era un levita de la tribu de Leví, este hombre, su linaje era de la tribu de Leví, y era chipriota, era natural de Chipre. Y él, como tenía una heredad, este hombre, pues la vendió, como se estaba dando ya la costumbre ahí en la iglesia. Estaban viendo la necesidad que había, y cada que había una necesidad, el que gustaba y tenía algo para vender y poder suplir esa necesidad, lo hacía. Este hombre vendió una heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta expresión quiere decir que se vendió José su heredad y el precio lo puso para que los apóstoles fueran los que administraran, ¿verdad?, ese dinero y suplieran la necesidad de el que la tuviese y de acuerdos, que le diese de acuerdo a la necesidad que cada uno tenía. Pero, hermanos, a diferencia de este José, se habla de un matrimonio de un hombre llamado Ananías y Zafira, que era su esposa. Y esta pareja, hermanos, aparece de pronto como una pareja muy pretenciosa, como una pareja, como un par de personas que, repito, pretenden ser más allá de lo que realmente eran. Pues ellos quisieron mostrar algo que ellos no eran, mostrarse como las personas que realmente no eran. Pretendieron exhibir cualidades que realmente ellos no tenían y solo querían imitar lo que los demás hacían. Bueno, empezamos en el verso 36, pero desde el verso 32 se nos habla, pues, y lo meditamos el domingo pasado, acerca de cómo la iglesia, ¿verdad?, cómo la reunión, cómo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo empezaron a suplir las necesidades los unos de los otros. Cómo lo hicieron a través de vender sus propiedades, los que tenían alguna posesión y veían la necesidad de otro, pues si gustaban podían vender esas posesiones. Muchos vendieron sus posesiones, trajeron el dinero y lo dejaron ahí para que fuera administrado por los apóstoles. Ellos eran los encargados de administrar y dar a cada uno según la necesidad, para que no hubiese ningún necesitado. Conforme a esto que se fue dando, es que también José, ¿verdad?, que es conocido más como Bernabé, también vende una heredad y trae. Y esto muestra que José tenía un carácter bondadoso, pues. Pero este matrimonio de Ananías y Zafira no lo eran realmente. Ellos solo querían imitar lo que hacían los demás. Querían imitar a quienes hacen lo bueno. Y José tenía un carácter muy bondadoso. Él vio la necesidad y él trajo, pues, ¿verdad?, el dinero que él había ganado de esta venta para que se supliese la necesidad de aquellos que tenían. Incluso el sobrenombre que le pusieron era hijo de consolación. Entonces el mismo sobrenombre, el mismo apodo que le pusieron, mostraba el carácter que tenía este hombre llamado José. Y él era parte, pues, de su carácter. Dios había obrado en su vida. Ellos habían entregado a nuestro Señor Jesucristo, habían comenzado una relación con Jesús y Jesús había transformado sus vidas y Dios estaba transformando su carácter. Y ellos, hermanos, este José, de muy buena manera, de una manera muy benevolente, pues quiso vender su heredad para poder suplir la necesidad de los demás hermanos de la comunidad de Israel ahí en Jerusalén. Entonces, esto era algo que nació del corazón de José, pero
Ananías y Zafira no tenían ese carácter, pues no era suyo, y lo único que quisieron fue imitar, lo que quisieron hacer fue imitar lo que estaba haciendo José, ¿verdad? Imitarlo en su generosidad, porque él vendió, y entonces se habla de que ellos también vendieron. Dice cómo empieza el verso 36, entonces dice José, como se estaba dando la situación, entonces José o Bernabé también él tuvo a bien vender una heredad y utilizar el dinero para suplir. Dice el 5, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, y aparece ahí un pero. O sea, una cosa era el carácter bondadoso y generoso de José, pero otra cosa era el carácter real, pues, que tenían Ananías y Zafira. La pretensión suele ser perniciosa, hermano, cuando solo queremos imitar lo que hacen los demás dentro de la iglesia. Ahora, miren, nosotros tenemos que asegurarnos que todo lo que hacemos dentro de la iglesia, hermano, lo hacemos para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que hacemos dentro del ministerio en la iglesia, de todo el servicio, pues, que nosotros damos en la iglesia, de cualquier índole que sea, nosotros tenemos que asegurarnos que lo hacemos para agradar al Señor, y que lo hacemos porque el Señor además nos está mandando a hacerlo, porque nosotros sentimos, pues, el impulso del Espíritu Santo guiándonos para hacerlo. De otra manera, deberíamos siempre tener cuidado en hacer lo que hacemos. No hay nada más dulce que poder ser obediente al Señor. Cuando Él nos demanda algo, poder hacerlo como siervos suyos que somos. Hacerlo porque Dios nos lo está demandando. Y hermanos, hacerlo de la manera en como Dios espera que nosotros lo hagamos, de acuerdo al carácter que tenemos. No tenemos por qué imitar, no tenemos por qué pretender ser como es otro hermano. Dios nos va a usar a nosotros siempre y cuando nosotros dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? Y Dios va a usarnos así, con el carácter que tenemos. Dios nos va a usar, y el carácter que tenemos Dios lo va conformando al carácter de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros seamos como Jesús es. Jesús fue bondadoso, Jesús fue generoso, Jesús siempre quiso hacer lo bueno, y pues Dios va a ir transformando nuestro carácter conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También es importante entender que estamos siendo transformados, pero nosotros tenemos que vivir lo que en realidad somos. Durante mucho tiempo, hermanos, en el mundo nosotros vivimos pues con una careta. Muchos de nosotros traíamos puesta una máscara, ¿verdad? Con la que nosotros nos presentábamos ante los demás. Muchas veces era una máscara de alegría, una máscara de ser personas muy contentas, de ser personas muy extrovertidas, o tal vez lo contrario. Tratábamos de ocultar lo que realmente éramos por los problemas que nosotros teníamos. Cuando venimos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, Cristo nos quita esta careta, hermanos, nos permite ser lo que realmente nosotros somos, nos permite ver lo que somos, y nosotros empezamos a vivir tomando la personalidad y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Seamos lo que nosotros somos, vivamos, aprendamos, hermanos, cuando nosotros queramos servir al Señor, a no imitar, sino a ser realmente la clase de personas que somos. La pretensión suele ser perniciosa, suele ser dañina, pues cuando no damos nosotros con sinceridad. Dicen los versos 5, en el capítulo 5, los versos del 1 al 6, dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, ¿verdad? Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Entonces, hermanos, si nosotros somos pretenciosos, esa pretensión siempre va a causar muchos problemas en nuestra vida cuando nosotros no damos con sinceridad. No damos con sinceridad lo que traemos al Señor. Este hombre hizo lo mismo que José, hizo exactamente lo mismo. Tenía una heredad, vendió su heredad y trajo el dinero que había ganado, pues, y lo puso a los pies de los apóstoles. Solamente, hermanos, que este hombre sustrajo del dinero que
que le habían dado por la venta de su heredad, sustrajo un poco, ¿verdad? Y eso no era realmente el problema. El problema es que él llegó a tratar de engañar a Dios, ¿verdad? Diciendo que lo que él llevaba era todo lo que le habían dado por la venta. Y trae algo, trae una ofrenda, pues cuando nosotros llevamos algo para ser administrado en la iglesia, nosotros tenemos que entender que es una ofrenda para el Señor. Y cuando yo la deposito ahí, estoy haciendo una ofrenda al Señor. Una vez que yo deposito mi ofrenda, es de Dios. Y Dios es el que administra todas las cosas, ya no es mío. Yo no puedo demandar que con mi ofrenda se haga tal o cual cosa y de tal o cual manera. Yo lo deposito y Dios es el que administra. Así es como funciona dentro de la iglesia de Jesucristo cuando nosotros damos y damos con sinceridad lo que nosotros traemos al Señor. Lo traemos y lo traemos para Dios, lo traemos para el Señor, ¿verdad? Y Pedro no vio algo malo en el hecho de que ellos trajeran, dice el verso número 2, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No está mal lo que estás trayendo, está mal la manera en cómo lo estás trayendo. Estás intentando engañar a Dios y no tenía ningún caso, no había ninguna necesidad de engañar. Pedro se lo explica, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, ¿verdad? ¿Para qué tú vienes a tratar de engañar al Espíritu Santo? Sustrayendo del dinero que te dieron como pago de tu heredad y diciendo que es todo lo que te dieron. Si tú hubieras retenido pues parte del pago o retenido toda la venta de tu heredad, no se te quedaba a ti, ¿sí? ¿Y estaba mal? No. Y vendida no estaba en tu poder, si la vendiste, o sea, si tú no lo hubiese vendido es tuyo. Y si lo vendiste también es tuyo, ¿verdad? Pero no puedes venir con esta actitud pretenciosa, decir esto es lo que me dieron por la heredad, ¿verdad? Tratando de exaltarte, tratando de parecer lo que realmente no eres. Eso era el problema, ese fue el problema que él puso pues en su corazón. Mentir para exaltarse, mentir para pretender ser más de lo que realmente era. Mentir para aparecer con más cualidades de las que realmente tenía. Y hermanos, no fue esto tomado como un engaño para con Pedro. Porque cuando hacemos nosotros esto, hermanos, cuando nosotros nos damos con sinceridad, no engañamos a los hombres. Estamos tratando de engañar a Dios porque tampoco a Dios lo engañamos. Es una pretensión que tuvo este hombre y esa pretensión fue lo que Pedro pues le hizo ver a Ananías, estás mintiendo al Espíritu Santo de Dios y como consecuencia pues tuvo que sufrir la disciplina. Dice, al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. O sea, Pedro no le dijo, te vas a morir, ¿verdad? Pedro le dijo simplemente, no has mentido a los hombres, sino a Dios has mentido. Y el que obró, pues, quitando la vida a Ananías, fue Dios. Pedro, no, si se dan cuenta, Pedro nunca, hermano, lo juzga, lo condena, o Pedro nunca hace algo, pues, que por lo cual Ananías hubiese tenido que morir. No le dice palabra alguna, no le hace gesto alguno, simplemente le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cuando él escuchó estas palabras, dice, cayó y expiró. Y se murió, hermano. Es un acontecimiento, pues, verdaderamente sorprendente dentro de la iglesia. La iglesia se reunía en casas, no había templos en ese tiempo. Entonces las iglesias, las comunidades de creyentes, el grupo de personas, pues, de creyentes se reunían en casas. Y en alguna casa, pues, ellos tomaron para reunirse y sabían que iba a encontrar siempre a uno de los líderes para cualquier cosa que necesitaran. Y encontró a Pedro cuando entró, ¿verdad? Y quiso dejar su ofrenda pretendiendo, pues, engañar a Pedro. Pero dice, no estás mintiéndome a mí, estás mintiéndole a Dios. Y Dios fue el que obró, pues, en este hombre y quitó, pues, su aliento de vida, ¿verdad? Y murió Ananías. Cayó, dice, y expiró. Y entonces, obviamente, entró un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
realmente no se nos expresa quiénes son todos los que lo oyeron, sí, todos los hermanos de la congregación solamente, de la iglesia solamente, o todos los que llegaron a escuchar este relato, ¿verdad? Porque sonó y fue conocido, pues, dentro del pueblo. Fue algo muy, muy difícil, fue algo, repito, muy asombroso, fue algo muy particular lo que pasó, pues, que muriese un hombre de la nada por mentir a Dios. Que los judíos entendían que esto podía pasar, sí, que ya había pasado, sí, que ellos lo tenían como un relato histórico en los libros del Antiguo Testamento, sí, pero pues no era algo común que pasara. La pretensión suele ser perniciosa cuando nosotros no damos lo que ofrecemos a Dios con sinceridad. Cuando nosotros no somos sinceros al traer al Señor lo que realmente hay en nuestro corazón. Y a veces intentamos engañar a Dios y lo que pasa es que Dios obra en disciplina. Aquí Dios obró en una disciplina muy severa. Y hablando de dar dinero, Pablo más adelante va a decir en la segunda carta a los Corintios, un texto que todos nos sabemos de memoria, casi todos los creyentes aprendemos de memoria, que hay que dar, pero hay que dar, pues, dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y uno tiene que dar con alegría. Cuando yo doy, hermanos, doy para el Señor. Cuando yo doy para Dios, ¿verdad? Y Él es el que se va a encargar de hacer una buena administración de los dineros que se reciben dentro de la iglesia. Entonces, yo no tengo por qué pretender tratar de mostrarme como muy generoso cuando realmente no lo soy. Y si mi corazón solamente me alcanza dar un peso, aunque mi bolsillo alcance para más, entonces dé solamente un peso. Dé usted lo que proponga en su corazón. De otra manera, la pretensión siempre va a traer para usted un daño muy, muy, muy fuerte en su vida, ¿verdad? Ser pretencioso va a ir enmascarando realmente su corazón. No va usted a tener una buena relación con Dios si usted pretende ser una clase de persona ante Él, la cual usted no es. La pretensión suele ser perniciosa cuando nos confabulamos para lo malo. Dice el verso número 7 y 8. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. No sabemos, Lucas no nos hace un relato muy exacto y de por qué, pues, por qué su mujer no sabía, por qué Safira no había sido notificada de la muerte de su esposo. Podemos nosotros suponer muchas cosas, pero realmente es que no sabemos por qué ella no sabía que se había muerto su esposo. Se había muerto su esposo y ella no sabía nada. Pasaron 3 horas desde que había fallecido su esposo hasta que ella también entró, pues, a el lugar donde estaba Pedro. Dice, entonces, verso 8, Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. La misma cantidad que Ananías había dicho que era el precio en lo que habían vendido y que lo habían traído, es la misma cantidad que Pedro corroboró, ¿verdad? Y que Safira también dijo, sí, en tanto vendimos. O sea, el engaño estaba ya hecho, ya ellos habían confabulado, ya habían estado de acuerdo para mentir. Y Pedro, dice el verso 9, le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Se pusieron de acuerdo, hermanos, para hacer lo malo. En este caso, mentir al Espíritu Santo y tentar al Señor. A ver hasta dónde es posible llegar con el Señor. He aquí, le dice Pedro, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Por qué convenisteis en tentar al Señor? No puedes pretender como medir, ¿verdad?, al Señor a ver si es cierto que Él va a obrar. No puedes mentir para medir al Señor a ver si es cierto que Dios está vivo y que Dios todo lo sabe. No podemos entrar en esos tratos con Dios cuando nosotros nos confabulamos para hacer lo malo, hermanos. En este caso, la mentira de Ananías y se puso de acuerdo con su mujer para decir, tú di que en tanto vendimos la heredad, para que no nos vayan a pedir el otro tanto que nosotros no queremos dar.
que no era necesario hacerlo, que no era un mandamiento. La iglesia no tiene un mandamiento para vivir una vida de esta naturaleza, vendiendo nuestras posesiones. Nadie nos puede obligar, no es un acto, no es un mandamiento, no es un principio en la Biblia que los creyentes vendan sus posesiones para suplir las necesidades de los demás. Esto sale del corazón de las personas. Como hoy en día, cuando nosotros vemos la necesidad de un hermano, nosotros la suplimos. Si la queremos suplir o si nosotros queremos ofrendar para la necesidad de alguien, lo hacemos con todo nuestro corazón. Pero no es un mandamiento de Dios. No tenían por qué hacerlo. No tenían por qué haber mentido y de esta manera tentar al Espíritu del Señor. Y le dice Pedro, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán también a ti. Y ahí estaban los jóvenes. Bueno, los jóvenes no eran un cuerpo ahí que estuvieran ahí para llevar a cabo este ministerio, ¿verdad? No tenían un ministerio de sepultureros. Ahí estaban los jóvenes y pues yo creo que por la situación como se dio, pues tuvieron que tomar a los jóvenes para que hicieran personas fuertes y como ellos iban a tener que llevar, envolvían el cuerpo y lo sacaban y no había sepulcros hundidos, eran más bien cuevas, y entonces ellos metían a los cuerpos en esas cuevas y les rodaban una piedra, y todo este esfuerzo me parece a mí que tal vez por eso pidieron a los jóvenes que lo hicieran, pues, ¿verdad? Y los jóvenes regresaron, se llevaron un tiempo y regresaron. No sabemos cuánto tiempo llevaron los jóvenes en sepultar pues a Ananías. Lo que sí nos dice Lucas es que pasadas 3 horas llegó también Zafira, su mujer, y también Dios la reprende. Dice el verso número 10, y al instante cayó a los pies de él, a los pies de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Aquellos estaban regresando, ¿verdad? Y ya se murió también esta mujer. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahora hay que llevarnos también a la esposa. Los jóvenes envolvieron a la mujer, pues la sacaron y la llevaron al sepulcro y la sepultaron junto a su marido. Estos se confabularon para lo malo, para mentir, para tentar al Señor y para recibir también, hermanos, el pago de su propia maldad, ¿verdad? Y bueno, ellos fueron sepultados juntos ahí, ¿verdad? Juntos murieron en su maldad, juntos fueron sepultados también. Los jóvenes los sacaron y los sepultaron. Y esta situación, hermano, dice el verso 11, que produjo un gran temor sobre toda la iglesia. Si habla del temor de la iglesia, un temor reverente, un temor de respeto, un temor pues de asombro para con Dios. Sabían que tenían un Dios que estaba obrando. Sabían en ese momento que tenemos un Dios vivo, un Dios que discierne, un Dios que entiende, un Dios inteligente. No es una idea, no es una filosofía, no es un movimiento, es una persona. Y esta persona entiende, conoce, es inteligente, es un ser, ¿verdad?, que está por encima de nosotros. Y entonces entraron en un temor de mucha reverencia para con Dios. Y dice, sobre todos, el temor cayó también sobre todos los que oyeron estas cosas. Muy probablemente sobre todos los dentro del pueblo que llegaron a escuchar todo esto, que llegaron a saber de todo esto y sabían pues que había Dios en el grupo, en ese nuevo grupo que se llamaba la Iglesia de Jesucristo. Hermanos, existen miembros en las iglesias el día de hoy, en pleno siglo XXI, que viven pretendiendo ser lo que realmente no son. Alardean pues de un conocimiento bíblico profundo y se creen pues ser cristianos maduros en su fe. Menosprecian a los demás y no tienen respeto por autoridad alguna dentro de la comunidad de creyentes, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No obstante que viven vidas que solamente son fachadas, vidas que son meras apariencias y vidas que distan mucho, hermanos, de experimentar el fruto del Espíritu Santo. No hay el fruto del Espíritu Santo en ellos. Hermanos, evitemos ser pretenciosos. Vivamos en la realidad de lo que somos delante de Dios. Vivamos nosotros, hermanos, siendo abiertos, genuinos delante de Dios. Y estamos creciendo.
No tenemos por qué, hermanos, pretender ser más que los demás. Todos estamos en el mismo camino y estamos creciendo unos junto a otros. Y los que nos llevan el camino delante nos ayudan a crecer y nosotros ayudamos a los que vienen detrás de nosotros. No tenemos nosotros por qué caer en una pretensión de ser más que los demás, de tener más que los demás, de merecer más que los demás dentro de la iglesia. Evitemos ser pretenciosos, imitando tan solo a los demás, haciendo, hermanos, todo con sinceridad y sin confabularnos para hacer lo malo dentro de la iglesia del Señor, para que Dios bendiga nuestras vidas y nos alejemos de la pretensión que siempre, hermanos, suele hacernos daño. Dios les bendiga, hermanos. Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Venid a Dios con alegría, venid a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos todos y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre. Alabadle, alabadle. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre. Alabadle, alabadle. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Es el momento de las ofrendas, hermanos, para todos los miembros de Nuevo Nacimiento. Es el momento, pues, de apartar nuestra ofrenda y depositarla para hacerla llegar más pronto a quien corresponde. Las ofrendas en Nuevo Nacimiento. Los anuncios en Nuevo Nacimiento, hermanos. De lunes a viernes tenemos nuestro devocional de lectura bíblica en punto de las 6:30. Le invitamos a unirse a leer la palabra del Señor sin comentarios todos los días, de lunes a viernes, de 6:30 en adelante. El miércoles tenemos estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en punto de las 7:30 de la noche. El viernes tenemos culto de oración en punto de las 6 de la tarde aquí en Nuevo Nacimiento, y el domingo, hermanos, como siempre, nuestro culto de adoración en punto de las 10 de la mañana. Están invitados a todas estas actividades que vamos a realizar, y quiero avisar, hermanos, a partir del día de mañana
5 de abril hasta el 19, un par de semanas, voy a tomar un receso para un descanso para poder cargar nuevamente baterías junto con mi familia, mi esposa y mi hija, que es la que queda en casa, y vamos a estar disfrutando pues de descansar por unos días. Nos vamos del 5 al 19 de abril aproximadamente. Entonces les ruego que oren por nuestras vidas. En todas las actividades que se desarrollan normalmente en nuestra iglesia las tendremos. Si en alguna de ellas tendremos que hacer ajustes, entonces lo avisaremos en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia. Es el momento, hermanos, de adorar al Señor juntos nuevamente y expresar a través de nuestro canto la adoración que nosotros damos al Señor. Cantemos juntos al Señor, hermanos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Muy bien, hermanos, es así como llegamos al final de nuestro culto. Gracias a Dios porque nos permite alabarle, bendecir su santo y bendito nombre. Oremos y pongamos esta semana que hoy comienza en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, por permitirnos dirigirnos a ti, Señor, y estar seguros, porque tu palabra así lo dice, de que podemos tener acceso, una entrada libre, Señor, hasta el trono de tu gracia, para hacer oír allí nuestra voz, Señor, nuestro canto, nuestra oración, la adoración que rendimos, Señor, delante de ti. Queremos poner la semana que hoy comienza en tus manos, Señor, como cada vez que nos reunimos, suplicándote porque tú, Señor, nos guíes, nos dirijas y uses nuestras vidas para proclamar tu reino, Señor. Permítenos la gracia de poder hacer discípulos. Suplicamos, Señor, porque tú quieras guardar nuestras vidas de toda especie de mal, Señor, mantenernos sanos, fuertes, Señor. Rogamos porque tú también quieras bendecir el trabajo de nuestras manos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.